La firma tiene grandes perspectivas de crecimiento y ese crecimiento en realidad se debe a dos factores determinantes. Uno, la confianza de nuestros clientes y principalmente el esfuerzo y el apoyo diario de cada uno de los miembros de este equipo que en realidad somos como una familia. A lo largo del tiempo, del camino, me he encontrado con profesionales de altísima calidad que se han incorporado a la firma, que efectivamente han sido de complemento y apoyo en este desarrollo de Puente y Asociados. Para mí, Puente y Asociados se puede resumir en una palabra: responsabilidad. Para mí, Puente y Asociados es una oportunidad y el reconocimiento. Para mí, Puente y Asociados es profesionalismo. Es equipo. Esfuerzo constante. Para mí, Puente y Asociados es familia y crecimiento. Para mí, Puente y Asociados es cercanía. Muy buenos días con todos, sean todos bienvenidos a este conversatorio virtual Ecuador, Destino de Inversiones, el mismo que ha sido organizado con motivo de una serie de conferencias. Hemos organizado conferencias de temas de coyuntura por los 20 años contigo de Puente y Asociados, tiempo a través del cual hemos buscado hacer realidad nuestra oferta de valor de estar siempre cerca de las necesidades de nuestros clientes y amigos, brindándoles soluciones efectivas para sus necesidades. Quiero saludar y agradecer igualmente por haber aceptado la invitación de ser parte de este conversatorio a quienes nos acompañan el día de hoy, un panel de altísimo nivel, la economista Lorena Conant, viceministra de Promoción de Exportaciones, de Inversiones del Gobierno Nacional, al doctor Genaro Baldión, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, y a la licenciada Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano. En este conversatorio trataremos varias perspectivas de este tema, para lo cual voy a presentar con mayor profundidad a nuestros panelistas. Quisiera comenzar precisamente con la economista Lorena Conant, es economista guayaquileña, graduada en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, con mención en Administración de Empresas, ha desempeñado cargos en el sector privado y ha sido parte de proyectos que buscan empoderar a la mujer. También posee un diplomado en Gobierno Corporativo y Alta Gerencia en el IDE Business School de Guayaquil, y actualmente se encuentra cursando un diplomado en Política, Economía y Filosofía en la Universidad de las Américas, UDLA de Quito. En los últimos años ha formado parte del Consejo Asesor de la Fundación Ecuador Libre y demás organizaciones que defienden las ideas de libertad. Así también es experta en temas empresariales, económicos y financieros. Ha colaborado como columnista en reconocidos diarios ecuatorianos como El Universo, El Telégrafo y La República, y actualmente, como mencioné, es la viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones. Lorena, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Lorena. Continuaré haciendo un breve recuento de la vasta experiencia de nuestros panelistas. Continúo con el doctor Genaro Baldión, quien es abogado y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es máster en estudios de la Unión Europea por la Universidad de La Coruña de España, tiene una especialización en sistemas multilateral de comercio por la Universidad de Buenos Aires, actualmente preside la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, EADE, es el presidente del Consejo de Cámara y Asociaciones de la Producción, y también es miembro del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano y otros gremios y representaciones. Se ha desempeñado en el ámbito público, privado y académico. Fue viceministro de Comercio Exterior y subsecretario de Comercio e Inversiones del Ecuador, director general y asesor jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones. En ejercicio de sus funciones públicas, nacionales e internacionales, ha participado en negociaciones y encuentros a nivel presidencial, ministerial y diálogos regionales y subregionales.
Coordinó las negociaciones para la conclusión del acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, entre otros. Es fundador y director de la revista de Economía y Política Internacional Per Cápita. Ha sido consultor del BID y de la Unión Europea para el fortalecimiento de la institucionalidad de comercio exterior en el Ecuador y el proceso de valoración conjunta de la CAN, Unión Europea. Ha sido consultor jurídico y abogado en libre ejercicio en asuntos de comercio, inversiones, propiedad intelectual, derecho administrativo y comunitario. A nivel académico fue profesor de Derecho en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de San Francisco de Quito. Cuenta con varias publicaciones sobre integración económica y ha sido conferencista internacional en varias ocasiones. Genaro, bienvenido. Un gusto poder contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esa generosa presentación. Encantado de compartir este panel con todos ustedes que nos acompañan y con todo el público que también está presente. Felicitaciones también por este aniversario, estos 20 primeros años del Estudio Jurídico Puente y Asociados, Miguel Ángel. Muy amable, Genaro, te agradezco mucho. Finalmente, quiero presentar a nuestra tercera panelista, la licenciada Verónica Sevilla, con una destacada trayectoria profesional en empresas privadas y en administración pública. Ha desarrollado compañías en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Colombia y Brasil, con estudios en ciencias humanas y religiosas de la UTPL, un diplomado en administración de turismo del TEC de Monterrey, graduada del programa de alta gerencia del INCAE en Costa Rica, diplomada del programa de Mujer, Liderazgo y Gerencia Pública del IDE, es además coach de liderazgo del ICONEX, y es una experta en desarrollo estratégico de negocios, ha realizado proyectos innovadores de productos y experiencias turísticas, ha liderado exitosas campañas internacionales de comunicación, mercadeo, marca ciudad y planes estratégicos para la expansión de distintos destinos inteligentes. Fue candidata a la vicepresidencia de la República por el partido Suma en las elecciones anteriores del periodo 2021. Es conferencista, ha sido conferencista en 5 idiomas en foros internacionales sobre mujer y liderazgo, estrategia de negocios y turismo. Su enfoque, los sectores productivos para el desarrollo social, económico y ambiental y sustentable. Su misión, impulsar el empoderamiento de la mujer para ocupar espacios de decisión como pilar de la sociedad, la productividad equitativa y consciente. Verónica, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Está apagado tu micrófono. Encantada, muchas gracias. Felicitaciones por este aniversario. 20 años es juventud, pero también es mucha experiencia. Así que una felicitación grande y un saludo también a quienes nos miran y nos escuchan y a los compañeros que están de panelistas, a Genaro, a Lorena, a ti, Miguel Ángel, y pues a todo el equipo para que pues justamente sigan muchos años más de éxito profesional y de éxito en este apoyo al país que hacemos desde todos nuestros ámbitos profesionales. Muchas gracias, Verónica, por tus generosas palabras. Y pues, bueno, sin más introducción, como ustedes pueden ver, tenemos un grupo de panelistas de primer orden con una amplia experiencia en temas públicos, en temas privados, en los temas que nos atañen justamente el día de hoy. Ecuador, destino de inversiones. Ser un destino atractivo de inversiones ha sido una tarea pendiente para el Ecuador si lo comparamos con nuestros vecinos. En el periodo entre el 2016 y el 2020, por ejemplo, Colombia logró atraer 61.042 millones de dólares de inversión extranjera, mientras que Perú, 31.914. Sin embargo, Ecuador apenas en ese mismo periodo atrajo 4.700 millones en ese periodo. Ecuador no ha sabido aprovechar lo importante que puede ser para los inversionistas contar con una moneda como el dólar, que evita el efecto de devaluación sobre la inversión. Sin embargo, a partir del 24 de mayo pasado, que el presidente Guillermo Lasso asumió el gobierno, han existido algunas señales positivas en la materia. Desde el plan de vacunación 900, que ha sido un éxito y es parte fundamental para el proceso de reactivación económica, el decreto ejecutivo declaró como política pública prioritaria la facilitación del comercio y la producción, la simplificación de trámites y la agenda de competitividad. El regreso del Ecuador al CIADI, que también fue motivo de otra conferencia el mes pasado, justamente dentro de este marco de celebración de los 20 años, e igualmente las negociaciones para el ingreso del país a la Alianza del Pacífico, el protocolo del acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, y entre otras, son señales que pueden marcar una diferencia. Hoy queremos discutir con nuestros invitados
los resultados de estas y otras medidas, las tareas pendientes y los retos que el Ecuador tiene para convertirse en un destino atractivo para las inversiones. Les recuerdo a todos los asistentes, a quienes igualmente agradezco por su generosa asistencia el día de hoy a este conversatorio, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas e inquietudes en el chat box, las mismas que serán atendidas por los conferencistas antes de finalizar nuestro evento. Una vez más, quiero agradecerles a todos por su presencia y comenzaremos entonces con esta introducción a este conversatorio. Lo hemos dividido en dos bloques. El primer bloque, cada uno de los bloques tendrá 2 preguntas para cada uno de los panelistas y ellos contarán de 10 minutos para contestar estas 2 preguntas. Y comenzaremos precisamente con la economista Lorena Conan, viceministra de Promoción de Exportaciones y de Inversiones del país, a quien le realizaré 2 preguntas. La primera, ¿cómo miran los inversionistas actualmente el Ecuador? Y la segunda, ¿cuáles son las prioridades del actual gobierno para que Ecuador sea atractivo para las inversiones? Lorena, muy amable, por favor, tienes tus 10 minutos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la introducción, la presentación y agradecerte por esta invitación de poder estar aquí y poder conversar con todos ustedes sobre las grandes oportunidades de inversión que tiene el Ecuador. Yo he preparado una pequeña presentación que la voy a proyectar y respondiendo con esta presentación un poco las preguntas que vayan haciendo los participantes. Ratito. Este es el nuevo lema que estamos utilizando en el gobierno y especialmente en nuestro ministerio. Ecuador is open for business. Como ustedes saben, hace un poco más de 4 meses, o casi 4 meses, tuvimos un cambio de gobierno en el Ecuador. Y ese cambio de gobierno vino realmente acompañado con un cambio de visión 180 grados del país. Hoy Ecuador es un país que abre sus fronteras, que está abierto a los negocios internacionales, que hemos regresado nuevamente a las negociaciones de los acuerdos comerciales que se dejaron de lado años atrás y, por supuesto, a las inversiones. Esta frase del presidente Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, resume esta visión. Estamos dedicados a promocionar esa oferta exportable que tiene el Ecuador, esos productos de tan buena calidad, para llevarlos al mundo entero, y a su vez estamos buscando atraer esos capitales extranjeros para que vengan al país. El Ecuador definitivamente es un país atractivo a las inversiones. Por ejemplo, poseemos una de las mejores infraestructuras de la región. Tenemos de toda Latinoamérica y el Caribe, de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, nuestra calidad de carreteras es la número 2 de toda la región. En transporte aéreo, en aeropuertos, tenemos la tercera calidad de aeropuertos y el cuarto puesto en calidad de infraestructura portuaria. Me imagino que esto aquí lo conocen ya casi todos, pero siempre me gusta mencionarlo. Somos un país principalmente agrícola y ahí también tenemos una gran fortaleza y una gran oportunidad para invertir. Tenemos una tierra fértil, agrícola, por lo tanto somos considerados como tener el mejor camarón del mundo, somos el mayor exportador de banano del mundo, también el mayor exportador en volumen de camarón. Nuestras flores también crecen con una luminosidad especial por la ubicación del Ecuador, al estar en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, los rayos del sol caen de manera perpendicular y eso hace que nuestras rosas tengan un brillo especial. También, obviamente, tenemos una producción muy grande en cacao fino de aroma. En general, el Ecuador tiene grandes oportunidades de inversión en temas agrícolas. Y ya les voy a contar más adelante también cómo estos temas agrícolas se están desarrollando en agroindustria. Y bueno, nuestros principales destinos donde van nuestros productos son Estados Unidos, la Unión Europea y China. Actualmente, y esto ha sido un problema para el país, hemos dejado de lado los acuerdos comerciales. A diferencia de Colombia y Perú, que hace ya casi 20 años entraron en negociaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y lograron firmar un acuerdo de libre comercio, el Ecuador se quedó a un lado. Hoy, la visión del presidente Lasso es, durante estos 4 años de gobierno, lograr firmar acuerdos comerciales con las 10 economías más grandes del mundo. Y eso incluye Estados Unidos, China, Rusia,
Canadá. Esto es un tema muy importante en inversiones también, ya que los inversionistas que vienen, que quieren invertir en el Ecuador, generalmente quieren lograr también no solo invertir y producir localmente, sino lograr exportar estos productos. Y por lo tanto es muy importante tener esta apertura comercial para que los productos ecuatorianos puedan entrar a los diferentes mercados sin pagar aranceles. Es importante siempre mencionar, como ya lo dijo Miguel Ángel también, el exitoso plan de vacunación del presidente Lasso, lo que hace pocos meses, incluso semanas, no se sabía si iba a ser posible. Fue posible, se logró, se contó con el apoyo de la empresa privada, de las cámaras. Verónica, que está aquí, también fue parte de este gran plan de vacunación que se logró completar y superar los 9 millones de vacunados en 100 días. Eso ha hecho que la economía empiece a reactivarse y realmente es muy emocionante ver cómo antes esto nunca había pasado, salir en un cuadro como este del Financial Times, donde Ecuador aparece entre las economías que más ha vacunado a su población. Incluso, como podemos ver en este cuadro, Ecuador supera a Estados Unidos. Todo esto, esta imagen positiva del Ecuador, repercute mucho en tema de inversión. Aquí vemos también cómo ya la economía empezó a reactivarse. No voy a enumerar todos los sectores, pero vemos cómo a partir de mediados del 2021 ya todos los sectores han pasado de rojo, que habían estado durante el año de pandemia, el 2020, ya a un amarillo, verde claro y verde. Y aquí es importante mencionar que así como se está trabajando en una apertura comercial, necesitamos también trabajar casa adentro. Y eso también es muy importante y es parte del plan de inversiones que tenemos. Si queremos atraer la inversión, necesitamos que nuestras industrias nacionales y los inversionistas que vengan a invertir localmente puedan ser competitivos. Y para eso, durante los primeros 100 días de gobierno, se realizó una reforma arancelaria de 667 subpartidas, de las cuales casi el 90% de ellas fueron reducidas a cero. Y la diferencia entre 5 y hasta 25%. Ha sido una reforma arancelaria transversal, diríamos que la más transversal de la última década, porque ha beneficiado a 81 sectores productivos, a más de 6.300 empresas que se han visto beneficiadas de esta reforma arancelaria, de esta reducción de aranceles en diferentes sectores como plásticos, alimentos y bebidas, elaborados de metal, diferentes sectores. No sé, Miguel Ángel, cuánto tiempo tenga todavía para ver si entro ya al tema de la inversión, de inversiones. Tiene 5 minutos más, Lorena. Perfecto. Estos son los flujos de inversión extranjera que han llegado al Ecuador en los últimos años. Realmente son muy pocos. Como vemos aquí en este cuadro, es un promedio inferior a los 1.000 millones de dólares anuales, de los cuales en promedio la mitad han sido inversiones en temas mineros. Como vemos aquí, los que están en color amarillo son todas las inversiones en temas mineros. Tuvimos un pequeño repunte en el 2020 de 1.017 millones de dólares a pesar de la pandemia, justamente porque 400 millones fueron inversión en minería. Esto, como les digo, es bajo, representa menos del 1% del PIB del Ecuador, y si lo comparamos con la inversión extranjera que recibe la región, realmente Ecuador ocupa uno de los últimos puestos. Mientras Perú recibió 31.000 millones, Colombia 61.000 millones, Ecuador apenas ha recibido 4.759 millones en los últimos 4 años. Ha sido muy baja y estamos conscientes de ello, y creo que eso es importante porque eso hace que tomemos las medidas necesarias para poder atraer la inversión extranjera. Estos son los contratos de inversión, pero yo quisiera primero responder un poco la pregunta de por qué invertir en Ecuador. ¿Cuáles son esas facilidades que está dando el gobierno y cuáles son esos atractivos que tiene el país? Porque según lo que vemos, los porcentajes y los valores de inversión que han llegado al país han sido muy bajos. Primero, y como lo comentaba Miguel Ángel, nuestra moneda, el dólar. Yo creo que no ha sido
o no se ha sabido aprovechar la fortaleza de tener una moneda fuerte, sólida, estable, que no se va a ver devaluada en el tiempo. Y eso para los inversionistas es muy importante, saber que su inversión a los pocos meses no se va a ver devaluada. Entonces, tener la solidez de una moneda como el dólar. Segundo, tenemos el impuesto al valor agregado, el IVA, el segundo más bajo de la región, con el 12% en comparación con otros países que tienen 16, 18%. Y también el impuesto a la renta, que es de el 25%. Tenemos un impuesto a la salida de divisas, que sabemos que más que a la salida de divisas ha sido un impuesto que ha impedido que entren las divisas al país. Parte de las propuestas del presidente Lasso es eliminar durante estos 4 años de gobierno este impuesto que ha sido tan nocivo para la atracción de inversiones. Ya se dio el primer paso, que es la eliminación del ISD para las aerolíneas aéreas, para los pasajes, para los boletos aéreos, y la idea es poder ir avanzando hasta reducirlo a cero. Otra fortaleza que tenemos, por supuesto, es nuestra ubicación geográfica. El Ecuador está en la mitad del mundo, acceso, damos al Pacífico, a muy pocas millas a través del Canal de Panamá, al Océano Atlántico, y eso, por supuesto, nos da una ubicación privilegiada, más aún hoy en día que los costos y los fletes del transporte marítimo está tan elevado. Adicionalmente, el Ecuador ha regresado al CIADI. Y eso yo creo que es algo muy importante. Sé que ya hubo una conferencia sobre este tema, pero siempre es importante recalcarlo. El inversionista, cuando va a invertir en un país, busca estabilidad y sobre todo seguridad jurídica. Y haber regresado al CIADI luego de varios años es un paso más, demuestra que el Ecuador está respetando los tratados internacionales y los instrumentos internacionales y que tiene ese compromiso de hacerlo. Fue una de las primeras acciones realizadas por el presidente. Así que eso es un paso importante hacia dar esa seguridad al inversionista. Y adicionalmente, el gobierno está trabajando mucho en este contrato de inversión. Incluso estamos trabajando en reformas para hacer que estos contratos de inversión sean más atractivos al inversionista, que se logren firmar y suscribir de una manera más ágil y expedita. Este contrato de inversión busca hacer ese candado, ese blindaje que le dé al inversionista la seguridad de que su inversión no va a depender de los gobiernos de turno. Siempre nos dicen, bueno, ¿y qué pasa después de los 4 años? Que si ya no está Guillermo Lasso, el presidente Lasso, viene otra persona, ¿qué pasa con nuestra inversión? Este contrato de inversión busca hacer eso, esa seguridad, ese blindaje, ese candado que le dé al inversionista de saber que su inversión va a estar segura en nuestro país y que no va a depender de los negocios de turno. Este contrato de inversión, aparte de ser y dar seguridad al inversionista, tiene incentivos tributarios muy beneficiosos para la inversión. Su principal es la exoneración del impuesto a la renta. Lorena, discúlpame que te interrumpa. Me gustaría ver si podemos continuar en tu segundo bloque de intervención sobre los temas relativos al contrato de inversión. Perfecto. Te agradezco muchísimo por tu gran exposición. Quisiera rescatar básicamente 3 elementos. Una de las prioridades del actual gobierno es efectivamente los acuerdos comerciales, más Ecuador en el mundo y más del mundo en Ecuador, lo ha mencionado Lorena. El tener acuerdos comerciales con las 10 economías más grandes es un objetivo primordial para el país. Coincidimos en los datos de inversión extranjera pequeños que el país ha tenido, apenas un promedio de $1.000 millones al año. Esto representa apenas el 1% del PIB, un porcentaje muy bajo en comparación con los demás países de la región. Y también los contratos de inversión, donde nos quedamos para poder continuar en tu segundo bloque, Lorena, para que nos comentes más detalles. Pero yo creo que algo muy importante es que el contrato de inversión se constituye en un instrumento que lo que permite es brindar seguridad jurídica. Y uno de los temas fundamentales, como ya lo vamos a ver a lo largo de este conversatorio, es que cuando un inversionista tiene que tomar una decisión dónde invertir, el principal tema es dónde le dan una mayor seguridad jurídica. Así que me quedo con eso. Gracias, Lorena, por tu exposición muy clara, y te agradezco que podamos continuar con el tema de los contratos de inversión y demás temas en tu segunda intervención. Quiero continuar ahora con Genaro.
Genaro, quisiera igualmente hacerte dos preguntas y concederte 10 minutos para este primer bloque de preguntas. La primera es la pregunta igual a la primera que le hice a Lorena. ¿Cómo miran los inversionistas actualmente el Ecuador? Y la segunda pregunta es que como dirigente gremial, Genaro, ¿cuáles consideras que son los principales atractivos para un inversionista al momento de tomar una decisión de inversión? Genaro, por favor, tienes tus 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, y un saludo a quienes se acaban de incorporar también a este foro. El Ecuador se encuentra ante una oportunidad única, una oportunidad que no podemos desaprovechar. Hay un tren que está pasando y que tengamos presente que el Ecuador ha llegado normalmente tarde a cada uno de los trenes que han pasado por el país en el ámbito de las inversiones, del comercio y de la inserción internacional. No podemos seguir llegando tarde. Llegamos tarde a la OMC, recordemos que nosotros nos adherimos a la OMC después de que fue constituida. Llegamos tarde al acuerdo comercial con la Unión Europea, nos separamos de ese proceso de negociaciones conjuntas que veníamos desarrollando con Colombia, con Perú en su momento. Suspendimos el acuerdo comercial o las negociaciones que estaban en su última fase con Estados Unidos en el año 2007. No entramos a la Alianza del Pacífico, el Estado ecuatoriano decidió a través de su gobierno no entrar a la Alianza del Pacífico. Estamos tarde para insertarnos con Asia. Ecuador no es parte de la PEC, el principal foro económico Asia-Pacífico, donde está Estados Unidos, Japón, China, donde está Corea, donde están los países del sudeste asiático y donde están varios de nuestros países de la región, como Perú, como Chile, como México. La PEC, que este foro de Asia-Pacífico, trabaja precisamente en la liberación del comercio, en la facilitación de los negocios y la cooperación técnica económica. Hoy no formamos parte de APEC, ni parece que hemos pensado entrar en ese foro tan importante para insertarnos en este espacio, la Cuenca del Pacífico. En ningún momento tampoco nos hemos planteado aproximarnos al Acuerdo de Asociación Transpacífico. Hoy son 11 países que suscribieron el Acuerdo de Asociación Transpacífico, un acuerdo de libre comercio, en el que también están varios países de la región, incluyendo nuevamente Perú, Chile o México. Apenas y de forma muy tímida, nos planteamos hace un par de años, si no me equivoco, la posibilidad de acercarnos a la OCDE, el principal foro de cooperación en materia de políticas económicas a nivel global, donde están las principales economías del mundo. Ni siquiera hemos pensado seriamente tener una hoja de ruta y un plan para insertarnos en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Sin embargo, si vemos lo que pasa en la región, Chile ya llegó a recibir a principios de los años 2010, entre el 2011 y el 2014-15, entre 20.000 y 30.000 millones anuales de inversión extranjera directa. Colombia en ese mismo periodo tuvo alrededor de 16.000 millones de dólares también anuales. Perú entre 8 y 13.000 millones de dólares. Mientras tanto, el Ecuador en ese mismo periodo, cuando recordemos que estábamos con un boom del precio del petróleo, apenas llegaban entre 500 y 700 millones de dólares. Repito, Chile, 30.000 millones de dólares al año, en uno de esos años, 20.000, 25.000, dependiendo del año. Ecuador, 500 millones de dólares, máximo 700 millones de dólares, y en alguno de esos años se aproximó y bueno, superó un poquito los 1.000 millones de dólares. Y es que al Ecuador se lo veía hasta hace poco como un país aislado, controversial, y en el que los escándalos en los ámbitos de la política, de la economía, era lo que nos daba a conocer al mundo. El caso Assange, la expulsión de los embajadores, la expulsión de la cooperación internacional del país. Y en el plano económico y de comercio internacional se lo conocía porque el Ecuador suspendió las negociaciones con Estados Unidos, quiso bloquear la concreción del acuerdo de Colombia y de Perú con Estados Unidos en su momento, denunció el CIADI, denunció los tratados bilaterales de inversión el último día de
del gobierno que salía, aunque durante todo el proceso los criticó fuerte y seriamente y presentó varias denuncias en el camino. Aplicó varias salvaguardias por balanza de pagos global durante ese momento, y esto nos daba a conocer en el mundo, ante la Organización Mundial del Comercio, ante nuestros principales socios comerciales. Las permanentes restricciones al comercio también eran parte del día a día. Y claro, detrás de esto había un plan que se llama el Plan del Buen Vivir, basado en una supuesta soberanía que marcaba los lineamientos de este aislamiento del Ecuador frente al mundo. Era explícito el plan en términos de su desarrollo endógeno, mirarse al ombligo, mirar boca abajo. No somos capaces porque no estamos listos para abrirnos al mundo, es lo que decía ese plan de desarrollo del Plan del Buen Vivir. Entonces aplicaba políticas también de aislamiento. Voy a sustituir importaciones, voy a restringirlas, voy a evitar la salida de divisas y voy a intervenir en cada uno de los ámbitos de las esferas económicas, sociales, de la actividad del país. Pero hoy, bajo este lema de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y con este flamante plan de creación de oportunidades que lo conocimos el día de ayer, tenemos una oportunidad extraordinaria. Una oportunidad para potenciar estas fortalezas que ya tenemos, sabemos, la dolarización, nuestros recursos naturales, la capacidad de nuestra gente, el trabajo, en fin. Y tenemos esa oportunidad para romper las ataduras que limitaban, la verdad, la creatividad de los ecuatorianos para invertir, para emprender, para invertir en el país, para atraer inversiones y tanto de capitales nacionales como de capitales extranjeros. Y echar a perder la reputación y la confianza en una persona o en un país es muy, muy fácil. Con un par de hechos se pierde la imagen, la reputación y la confianza en una persona, en un país. Y esto puede suceder con hechos muy específicos, muy puntuales, exabruptos, que pueden ocurrir en un momento dado. Pero ganarse la confianza y la reputación nos puede tomar muchísimo más tiempo. Hoy tenemos que juntar esos esfuerzos para lograr esa visión distinta del Ecuador, esa proyección distinta del Ecuador al mundo. El gobierno está dando mensajes acertados y claro que se está poniendo una vara bastante alta en este plan de desarrollo. Se plantean 30.000 millones de dólares en inversión. Bueno, yo lo leí, 23.000 millones de dólares en inversión en el periodo de gobierno, aunque hoy en la mañana le escuchaba al secretario de Planificación que decía que eran 30.000 millones de dólares, y es, la verdad, bastante ambicioso, o atraer 2 millones de turistas al año al Ecuador, o generar 1.6 millones de empleo, metas que están ahora en el plan de desarrollo del Ecuador. Pues bien, son bastante ambiciosas y nos parece bien que sean ambiciosas, pero hay que hacer un gran esfuerzo de trabajo conjunto que no es solo del gobierno, sino de todo el sector productivo y además de todos los ciudadanos. Yo debo reconocer este despliegue diplomático de alto nivel liderado por el presidente de la República para asegurar la llegada oportuna de las vacunas, para sostener nuestras fuentes de financiamiento externo que todavía necesitamos, o para acelerar los procesos de negociaciones comerciales internacionales, como la visita que se hizo recientemente a México, o la que estuvo también el presidente en Estados Unidos, en la que Frente a Inversionistas precisamente informó sobre la ambiciosa agenda de negociaciones comerciales del Ecuador y proyecta una imagen positiva y atractiva del Ecuador frente al mundo. Y no cabe duda, estoy seguro que nuestros vecinos, nuestros socios comerciales, nuestros potenciales inversionistas nos empiezan a tomar en cuenta. Esa oportunidad es la que no debemos desaprovechar. Cuando imaginémonos que tenemos unos ahorros que los hemos logrado a lo largo del tiempo. No quisiéramos guardar esos ahorros que estén ahí debajo de un colchón, sino... Genaro, si me permites, perdóname, solamente te molesto. Tienes un minuto más para poder terminar esta primera intervención. Gracias, Genaro. Perfecto, la complementamos la idea en la intervención siguiente, pero estos ahorros que uno puede tener, o que un país puede tener, o que un inversionista puede tener y quisiera ponerlos en resguardo, hay dos palabras claves que todo inversionista va a considerar. Yo como persona que quiero ahorrar, tengo un pequeño capital y quiero ponerlo a producir, o un gran inversionista.
la seguridad y la confianza en dónde voy a poner ese capital. Vamos a referirnos eso en la próxima intervención, pero es el momento y el mensaje principal que quería transmitir de soltar las ataduras, soltar los frenos y abrir las puertas a la creatividad para que el Ecuador salga precisamente adelante, no solo en su desarrollo, sino en esta dinámica de atracción de inversiones, que es lo que estamos hablando en este momento. Muchas gracias, Genaro. Muy claras tus apreciaciones. Creo que es importante el primer mensaje, no llegar tarde como nos ha pasado en otras ocasiones a este tren de los acuerdos comerciales. Uno llega tarde al tren y se pierde el tren, y creo que eso es lo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Así que no llegar tarde a estas negociaciones, hacer lo que tengan que hacerse, dejar esa idea muy limitada y más bien abrirnos precisamente hacia el mundo. Igualmente hemos coincidido en los bajos niveles de inversión extranjera que el Ecuador ha tenido, y la pregunta ahí es, ¿qué hicimos mal? Si somos uno de los países con menor inversión extranjera en el país, en el mundo, perdón, o en la región particularmente, ¿qué es lo que hicimos mal? Y creo que se han dado algunos lineamientos de eso. Y bueno, hay un plan de atracción de inversiones ambicioso por parte del gobierno, 30.000 millones en los próximos 4 años, pero bueno, creo que la misión de todos, y esto es parte de este evento, es justamente poder compartirles a todas las personas, a las personas que nos están escuchando igual desde el extranjero, veo personas de Colombia, de México, de Perú, que están igualmente unidos, decirles que Ecuador es un destino que hoy pretende mostrarse, porque así es, un destino atractivo para las inversiones. Algo final, muy importante del mensaje de Genaro es: 2 cosas busca el inversionista: seguridad y confianza. Sin lugar a dudas, parte de eso son los contratos de inversión que justamente Lorena comenzaba a referirse y que va a culminarlo en su siguiente intervención, pero creo que eso es lo que el inversionista busca al momento de tomar una decisión: seguridad y confianza. Gracias, Genaro, por tus grandes y acertadas apreciaciones. Verónica, quisiera ahora ir contigo, igualmente hacerte 2 preguntas. La primera, común, igualmente, ¿cómo miran los inversionistas actualmente en el Ecuador? Y como dirigente gremial, ¿qué sugieres a las autoridades públicas para que Ecuador sea un destino atractivo a las inversiones? Verónica, por favor, tienes 10 minutos. Gracias, Miguel Ángel, y un saludo a todos quienes están incorporándose a este conversatorio. Bueno, como lo han dicho Lorena y lo ha dicho Genaro, creo que volver sobre lo mismo, esas son medidas que todos coincidimos. Creo que es en este momento, en general, el Ecuador está cambiando las velas, es decir, está cambiando el viento y estamos cambiando las velas para dirigir el bote hacia justamente atraer las inversiones y hacia un futuro más sustentable económica, social y ambientalmente, porque hay que pensar que todo lo que se hace económicamente te rebate en lo social y en lo ambiental. Entonces, creo que eso es muy importante. Vemos que hay apertura, vemos que se están cambiando, ya lo ha dicho Lorena, lo ha dicho Genaro, se están cambiando ese pasado donde estábamos cerrados al mundo globalizado, que fue un error. Hoy el mundo es un mundo globalizado donde la economía se interactúa entre los diferentes estados, entre los diferentes lugares del planeta. Hay un comercio internacional sumamente fuerte. El tema de la digitalización del mundo cambia la realidad del país. El tema de la modernización y de la democratización de la información, es decir, todas las personas en el planeta hoy tienen en su palma de la mano toda la información que requieren y se hacen muchos negocios a través de justamente el Internet y más aún después de la pandemia. Es decir, yo creo que hay un factor que cambió importantemente los vientos del mundo y es la pandemia. La pandemia ha cambiado y hemos nosotros tenido también un quiebre, un cambio de gobierno y un quiebre importante en cómo se ve el país. Ya lo ha dicho Lorena, lo ha dicho Genaro con el nuevo plan de desarrollo. Yo creo que es importantísimo y ahí sí, yo como planificadora estratégica digo, ¿para qué somos buenos? ¿Hacia dónde vamos en los próximos 5, 10, 20, 30 y 50 años en todos esos aspectos que generan el bienestar? Entonces, creo que importantemente el que haya un nuevo plan de desarrollo también hace que los inversionistas se interesen porque saben que el país va para algún lado. No importa si son 4 años o son 8 o son 12, pero va para algún lado, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser esos ejes estratégicos en los cuales el país se va a desarrollar. Porque el país tiene cosas para lo que son buenos y cosas para las que no somos buenos, y eso hay que reconocer. Y esto es exactamente, yo digo, administrar un país es como exactamente lo mismo que administrar una empresa. Es decir, si quieres generar bienestar para tus socios, que es la población, la sociedad civil,
En el caso del gobierno, ellos trabajan para la sociedad civil, para generar bienestar a la población. Esos serían sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué productos y para qué somos buenos y cómo vamos a generar esa riqueza para generar servicios para esa población y bienestar para esa población? Al final, ese es el juego de la administración, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente este plan de desarrollo nos abre un nuevo país. Y creo que hay una cosa muy importante, la competitividad del Ecuador ante la atracción de inversiones. Y eso es un tema sumamente importante. No hemos sido competitivos para atraer inversiones en los últimos 20 años, y eso lo dicen los números que acaba de presentar Lorena en su presentación. Los resultados demuestran que no hemos hecho lo correcto. Es decir, nos hemos cerrado al mundo, hemos generado una maraña impresionante de leyes, una maraña impresionante de impuestos, impuestos que generan miedo al inversionista, porque cualquier inversionista, sea para un país, para una empresa, en lo público y en lo privado, va a medir el riesgo y va a poner su plata donde el riesgo sea menor y el rendimiento sea mayor. Eso es una cosa que no podemos evitar de pensar. Y en el Ecuador hemos sido poco atractivos porque hemos tenido un riesgo país sobre los 3.000 puntos, hoy estamos en 800, eso ya ayuda, ese es un indicador que demuestra que hemos mejorado importantísimamente, entre otras cosas obviamente, pero es la punta del iceberg, ¿no? Y es igual que cuando uno va a hacer en una empresa y tú dices, el riesgo en la empresa es 20 puntos, y me derreto y dices, a ver, me voy donde me están dando 5, 8, 10 puntos. Lo mismo pasa con los países, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que ser competitivos y esa competitividad pasa por la modernización del régimen laboral, por ejemplo, la política tributaria con visión de competitividad, con una apertura acelerada a los mercados internacionales, porque obviamente hemos estado cerrados en nuestra concha como una tortuga metida en su caparazón, sin poder ver el futuro, mejorar las condiciones de financiamiento para justamente poder generar esa inversión también nacional, una simplificación de la tramitología. Hemos visto con Genaro en el comité empresarial, hemos trabajado muchísimo en tramitología y vemos que hay una maraña de leyes que no permite al informal volverse formal, pero para el inversionista también es un problema. En otros países es facilísimo abrir una empresa, facilísimo invertir. Los tratados de libre comercio y esta apertura de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador también es importantísimo porque como bien dijo Genaro antes, pues hemos perdido el tren y como dice, una vez que pierdes el tren puede que no vuelva a pasar. Puede que sí tengas la suerte de subirte, pero no te vas a subir en el primer vagón, te vas a subir en el último vagón, ¿sí? Entonces, también tenemos que generar ese momento. ¿Cuál es el momento para invertir? Es decir, como inversionista y como yo he hecho inversiones en toda Sudamérica, te puedo decir que tú escoges el mejor momento para que tu dinero al que vas a poner en ese lugar, en ese país, en esa empresa, rinda de la mejor manera. Y hay un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Eso es lo que tenemos que lograr conseguir, ¿no? Y eso no cambia si es que es una empresa y mucho menos cambia si es un país, porque las inversiones en un país dependen de su situación política, social, ambiental, internacional, de su posición ante el mundo, de su seguridad ciudadana, de su seguridad. Ahora tenemos también un tema de narcotráfico en el Ecuador que nos estamos olvidando que hay que atacarlo y de hecho creo que ya se lo está haciendo de manera bastante eficiente, pero necesitamos apoyo internacional. ¿Para qué? Porque necesitamos generar esa seguridad ciudadana también, que es parte de todo yo digo, la inversión, lo que hablamos de riesgo país, etcétera, es la punta de un iceberg. El 75% del iceberg está bajo el agua. El 75% de los factores de atracción de inversiones no se ven. Son seguridad ciudadana, como te dije, y todos los factores que acabo de hablar. Entonces, hay que trabajar. Vemos que hay un trabajo en conjunto también entre el gobierno nacional y los sectores privados. Lo hicimos en la vacunación y fue un éxito y estamos muy felices, orgullosos. Desde el Fondo Unidos por Ecuador, también pues la EADE, con Genaro trabajamos de la mano en hacer el tema de la vacunación empresarial fue un éxito y esa es la actitud y esa es la aptitud que debemos tener todos los ecuatorianos y todos los que no son ecuatorianos y viven en el Ecuador para generar este bienestar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante
todos estos aspectos generan esta seguridad para la inversión. Pero como te decía, hay estos aspectos claves que son 5: la modernización del régimen, la política tributaria, la apertura a los mercados, mejorar las condiciones de financiamiento, la simplificación de trámites que luego van a generar empleo, porque el tema principal después de la vacunación, lo ha dicho el presidente y creo que todos estamos de acuerdo, es el empleo que permite a la sociedad civil acceder a tener una vida digna a través de ingresos dignos para poder mantener su casa, porque el final de la inversión termina en la población, es decir, inversión, beneficio a la población a través de una larga cadena que hay que justamente regular de manera eficiente, que hay que impulsar de manera acelerada, y definitivamente que se asegure la sustentabilidad y sostenibilidad de lo que es económico, social y ambiental. Creo que con esa visión general, holística y técnica, y además una visión estratégica, creo que vamos muy bien. Creo que todavía falta un poco de tiempo, creo que todavía los inversionistas nos miran, pero no deciden. Creo que están viendo cómo estamos haciendo las cosas. Creo que el hecho de que el presidente ayer en la ONU tuvo un discurso sumamente importante que genera esta opinión, pero luego van a esperar, los inversionistas no solo están esperando que digamos lo que hacemos, un inversionista está midiendo y viendo. Entonces, yo creo que alrededor del próximo año, mediados, ya empezaremos a ver fuertemente inversión si es que continuamos haciendo las cosas de manera ordenada y abriéndonos al mundo con esta forma técnica y al mismo tiempo con visión estratégica. Así que creo que podríamos volver a hablar en el próximo año para ver cuál ha sido el resultado de todos estos elementos. Muchísimas gracias, Verónica. Igual muy claras tus comentarios y apreciaciones. Creo que es importante, recojo rápidamente, la pandemia cambió el mundo, sin lugar a dudas. La pregunta que ha hecho Verónica, que nos ha hecho a todos nosotros, es ¿para qué somos buenos? Es decir, no necesariamente vamos a poder competir posiblemente en un tipo de industria determinada, vamos a ver para qué somos buenos, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda es bueno exportando leche y es uno de sus principales productos de exportación, y también la pregunta es ¿para qué somos nosotros buenos? Nuestra agroindustria creo que tiene un gran potencial y es justamente el tema de hacernos esa pregunta, ¿para qué somos buenos como país? Y ahí tienes un sinnúmero de recomendaciones muy acertadas que ha hecho Verónica. Y también creo que es algo muy importante mencionar el tema del momento para invertir, el equilibrio entre el riesgo y el rendimiento. Creo que es muy claro, eso es una decisión que tomamos en cualquier empresa, es lo que toma un inversionista en una empresa o se toma también en un país, y creo que es algo en lo cual tenemos que poner mucha atención. Y un ejemplo muy claro de que es posible una alianza público-privada real es justamente el plan de vacunación. Yo siempre sostuve, antes inclusive del actual gobierno, que la única forma para que el sistema de vacunación, que en este momento tenía varios inconvenientes, funcione, era que hay una participación activa del sector privado. Y hoy vimos el resultado, una participación activa, una colaboración desinteresada, un apoyo, permitió precisamente gran objetivo nacional que nos ha puesto a ser un referente incluso a nivel mundial en ciertos aspectos en el tema de vacunación. Así que muchas gracias, Verónica, por tus acertadas intervenciones, y quisiera en este momento, vamos a una pequeña pausa, no se desconecten, un minuto, volvemos con ustedes para el segundo bloque de preguntas. Muchas gracias. Trabajar en Puente para mí significa formar parte de una gran familia, de un gran equipo de profesionales y excelentes seres humanos. Para mí trabajar en Puente significa aprendizaje y desarrollo profesional. La mejor escuela que puedo tener para aprovechar todo el aprendizaje que me servirá a futuro profesional. Para mí trabajar en Puente significa un crecimiento profesional y por ende personal. Puente significa un constante aprendizaje en el que me convierto en una gran profesional. Significa la mejor y más grande oportunidad para poder crecer como abogado en el mejor y más grande estudio jurídico del país.
Muchas gracias. Continuamos entonces con esta interesante charla. Agradezco una vez más la presencia de cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta mañana, igualmente a nuestros 3 conferencistas de altísimo nivel que han dado criterios creo que muy claros y perspectivas sobre lo que Ecuador puede ofrecer como un destino de inversiones. Vamos entonces a nuestro segundo bloque de preguntas. Igualmente comenzaremos con la economista Lorena Conan, viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Gobierno Nacional, a quien le doy la palabra para que continúe. Primeramente, nos quedamos en el tema tan importante de los contratos de inversión, uno de los instrumentos necesarios para poder generar esta seguridad y confianza que Genaro hacía referencia. Así que comencemos, Lorena, con el tema de los contratos de inversión y de ahí mis preguntas complementarias para que tú lo desarrolles a lo largo de tu exposición es cuáles son las metas que tiene el gobierno del presidente Guillermo Lasso en tema de inversiones y cuáles son los cambios de fondo que el gobierno nacional realizará para poder cumplir esas metas en temas de inversión. Lorena, por favor, en estos 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Antes de regresar a los contratos de inversión, sí me gustaría, me gustó mucho eso que comentaron, que los inversionistas están viendo cuál es el momento para invertir en un país. Y yo creo, y estoy convencida, mejor dicho, que este es el momento de Ecuador. No solamente por la coyuntura regional, lo que está pasando en los demás países, sino que realmente esto es una visión que viene dada desde el presidente Lasso. Y yo creo que eso le da un gran empuje. Que el mismo presidente diga que el sector privado debe ser el motor de la economía, ya no depender únicamente de la inversión pública, sino que realmente se base en la inversión extranjera, en la inversión privada, en la inversión nacional, que atraiga esos capitales que anteriormente no vinieron. Entonces, este cambio de visión en la manera de ver el país, en la manera de cómo debe desarrollarse un país, crecer económicamente, y eso que por supuesto conlleva la creación de empleo, hace que Ecuador sea hoy un país muy atractivo para la inversión. Voy a compartir para seguir con el tema de los contratos de inversión, que creo que es muy importante justamente por lo que todos han comentado, esa estabilidad, esa seguridad jurídica que busca un inversionista cuando va a invertir en un país. Muchos incluso hemos tenido inversionistas que me dicen, queremos firmar el contrato incluso si no hay incentivos tributarios. Lo que queremos es simplemente tener esa seguridad de que no nos van a cambiar las reglas del juego, que a los 4 años van a decirnos, no, esto ya no es así, y nos van a cambiar las reglas del juego. Este contrato de inversión da esta estabilidad, da estabilidad en los incentivos por el tiempo que duren por el tiempo del contrato de inversión. El principal beneficio, como decía, es la exoneración de impuesto a la renta, que depende de la ubicación del proyecto de inversión, los años de exoneración. Si es dentro de las zonas de Guayaquil y Quito, hay una exoneración de 8 años de impuesto a la renta. Si es fuera de las áreas urbanas de Guayaquil y Quito, 12 años de exoneración de impuesto a la renta, y incluso para inversiones que se realicen en cantones fronterizos, 15 años de exoneración de impuesto a la renta. Adicionalmente, este contrato brinda el beneficio de exoneración del impuesto a la salida de divisas, que sabemos el daño que causa para las inversiones, para todo lo que son bienes de capital, materias primas importadas, incluso para los dividendos que se distribuyen a sociedades nacionales o extranjeras. Adicionalmente también este contrato para contratos de 10 millones de dólares o más, existe la posibilidad de solicitar una cláusula arbitral nacional o internacional. También con este contrato de inversión se puede acceder a diferimiento arancelario para la importación de la materia prima, los bienes de capital, maquinaria que se vaya a importar para el proyecto. Y por último, para contratos mayores a 100 millones de dólares, grandes concesiones mineras, petroleras, proyectos energéticos, existe la figura de estabilidad tributaria por el tiempo que dure el contrato. Los requisitos para este contrato de inversión es únicamente una inversión de $1 millón, que incluso puede realizarse $250.000 el primer año. Y estos contratos de inversión están amarrados a una generación de empleo.
el inversionista recibe estos beneficios, pero se compromete a generar empleo. Esto es algo importante. En los primeros 100 días hemos aprobado ya desde el Ministerio, a través del CEPAI, que es el Consejo de Inversiones, que es presidido por el ministro Prado, 19 contratos de inversión por 700 millones de dólares. Este valor de 700 millones de dólares ya supera lo que fue aprobado en contratos de inversión el año pasado. Y lo más importante es que estos 19 contratos de inversión durante el periodo de inversión darán empleo de calidad a más de 2.300 personas. Creo que esto es una buena señal. Esto es inversión extranjera, también inversión nacional, pero eso significa y nos da una pauta de cómo incluso las empresas a nivel nacional están reactivándose, están retomando proyectos que tal vez tenían parados, puestos como plan B dependiendo qué sucedía, y ya este nuevo clima de inversión que está dando el nuevo gobierno ha hecho que los inversionistas, tanto locales como internacionales, tengan nuevamente esa confianza y quieran invertir en el país. De estos 700 millones, casi la mitad ha sido en el sector minero. Hemos aprobado 2 grandes contratos de inversión extranjera, una empresa canadiense, en temas de minería, también en temas de energías no renovables, empresas españolas, y también tenemos contratos locales en temas de manufactura y agroindustria principalmente. Y lo otro es que existen ya en solicitud, en trámite, 44 contratos más de inversión por 1.249 millones de dólares. Esperamos de aquí a diciembre, a finales de año, poder concretar la suscripción de todos estos 44 contratos de inversión, sobre todo porque esto generará 6.000 nuevas plazas de empleo. Y sí, pasados los 100 días, pasada la vacunación, fue exitosa, se logró vacunar a la población, se sigue vacunando, ya se está vacunando incluso a niños mayores de 12 años. El siguiente gran paso es la generación de empleo. Y una de las fuentes principales para generar empleo es fomentar la inversión. Así que creo que vamos en un muy buen camino y esperamos cerrar el año, ojalá con estos 44 contratos nuevos de inversión suscritos. La otra figura también en temas de inversión, que es muy atractivo, que hemos recibido interés internacional, es la figura de las alianzas público-privadas. Como ya lo comenté, parte del plan de gobierno es que sea el sector privado el motor de la economía, el que invierta en el país, incluso en aquellos sectores estratégicos que anteriormente estuvieron reservados únicamente para la inversión pública. Hoy queremos que el sector privado, los inversionistas extranjeros sean parte de esta inversión en el país. Tenemos grandes proyectos de inversión, tenemos un portafolio de más de 15 proyectos en sectores principalmente de infraestructura, temas viales, de puertos, aeropuertos. Tenemos proyectos en hidroeléctricas, concesiones mineras. El país, como ustedes saben, el Ecuador tiene grandes reservas mineras, en temas petroleros también. Se ha abierto la posibilidad de importar combustibles, lo cual también ha despertado el interés de muchos inversionistas. Así que existe esta figura de las alianzas público-privadas que tienen también beneficios tributarios. Dentro de esos muy parecidos a los del contrato de inversión, exoneración de impuesto a la renta por 10 años, exoneración de impuesto a salida de divisas, diferimiento arancelario para la importación, todas las importaciones relacionadas al proyecto, entre otras. Y aquí me quisiera concentrar un poco para hablar un poco de los sectores en los que el Ecuador es bueno. Hablábamos de en qué somos buenos. No podemos querer que el Ecuador sea un Silicon Valley. Ya lo intentamos, por ejemplo, hace 2 gobiernos cuando quisieron hacer Yachay, y eso no funciona. El Ecuador tiene sus características y es un país con grandes beneficios naturales, y creo que por ahí debemos de aprovechar esos beneficios que tiene el Ecuador. Como decía yo al principio de la presentación, somos un país principalmente agrícola y tenemos un gran potencial.
de inversión en sectores agrícolas. Por ejemplo, actualmente las tierras florícolas están siendo fácilmente convertidas al cáñamo, el cual está siendo demandado internacionalmente. Y esto tiene incluso un encadenamiento, ya que el cáñamo se lo usa hoy en día para muchos productos, por lo tanto hay toda una agroindustria atrás del cáñamo, en lociones, pomadas, cosméticos, shampoos, acondicionador, todo esto está empezando a utilizar el cáñamo. Por lo tanto, ahí hay una gran potencial de inversión. Hemos recibido el interés incluso de inversionistas extranjeras de querer venir y invertir en cáñamo en el Ecuador. Creemos que va a tener un gran potencial de crecimiento esta industria. Asimismo, en temas agroindustriales, nuestra sierra, el centro del país, creemos que existe un gran potencial de exportación en temas agroindustriales que no ha sido totalmente desarrollado. Estuvimos visitando el Perú y ellos en la semana pasada y nos contaban esa experiencia de ellos, cómo las tierras del norte del Perú, que eran tierras áridas, desérticas, las pudieron convertir en tierras fértiles, sembrando productos que hoy en día son líderes en el mundo, como el aguacate Hass, los arándanos, los espárragos. Nosotros tenemos ya frutas no tradicionales también, como por ejemplo la pitahaya, que se ha convertido en nuestra principal fruta no tradicional de exportación, con una gran demanda en los mercados asiáticos. Estamos sembrando aguacate. Tenemos también los arándanos, la guanábana. Tenemos muchos productos exóticos que son vistos como exóticos en otros países, que son muy demandados y que deben ser potencializados. Creemos que ahí existe una gran potencialidad para la inversión, y en temas agroindustriales también, por ejemplo, ya estamos haciendo snacks de quinoa con nuestras frutas. Tenemos, por ejemplo, el mejor banano, estamos haciendo puré de frutas, puré de banano, harina de plátano con el plátano. Estamos incursionando en nuevos sectores dentro de la agroindustria. Luego destacar también el tema de la acuacultura y la pesca. Somos también el mayor exportador en volumen de camarón a nivel mundial y orgullosamente podemos decir que tenemos el mejor camarón del mundo. Es un camarón que no utiliza antibióticos, que se cría de forma natural, y somos considerados por tener el camarón con la mejor genética. Existe mucho potencial para seguir invirtiendo en camarón, en nuevas camaroneras en el país, pero adicionalmente esta gran industria que ha crecido a 2 dígitos en los últimos años tiene todo un encadenamiento productivo atrás, en los cuales existe gran potencial para invertir. Temas de electrificación de camaroneras, incluso en temas de alimento balanceado para los camarones, etc. Creemos que ahí también somos muy competitivos y debemos aprovechar esa fortaleza que tiene el Ecuador. Incluso, regresando al ejemplo peruano, nos comentaban que en Perú existe la industria de la pota, que es aquí lo llamamos el calamar gigante. En Perú representa una industria de $800 millones al año que exportan de calamar gigante. Y aquí, en Ecuador, a pesar de compartir la misma biomasa que Perú, no se ha desarrollado esa industria. Tenemos un gran potencial para invertir en la pesca de calamar gigante. Y, por supuesto, destacar el tema minero, las grandes reservas de minería que tiene el país, incluso temas de gas también, energías no renovables. Por ejemplo, existen proyectos de inversión en temas de gasoductos también para el área, por ejemplo, de la sierra, los sectores como en Cuenca, por ejemplo, para las baldosas, para las cerámicas, se necesita del gas para esa industria. Ahí existe un gran potencial también de inversión que estamos gestionando con inversión tanto nacional como internacional. Y bueno, el turismo también. Ecuador tiene un gran potencial turístico que creemos se lo puede potenciar más. Nosotros estamos trabajando junto al ministro de Turismo y nuestras 24 oficinas comerciales a nivel internacional para buscar esas oportunidades de inversión en temas turísticos y de atracción de turismo al Ecuador, que también eso se ve reflejado en mayor ingreso de divisas y, por supuesto, mayor generación de empleo. ¿Cuánto tiempo más tengo?
Ya nos pasamos del tiempo, Lorena, pero en todo caso te agradecería si puedes ir terminando para poder comentar. Gracias. Los últimos dos temas, nada más que quería comentar en temas de inversión que creo que son importantes, es un proyecto en el que estamos trabajando en el Ministerio, que es la ventanilla única de inversiones. Y esto es algo muy importante para los inversionistas extranjeros, sobre todo. Esta ventanilla es una plataforma digital que lo que busca es facilitar las inversiones facilitar y promover las inversiones, dándole solución al inversionista, que en una misma plataforma digital, una página web, el inversionista pueda realizar todos los trámites relacionados con su inversión, desde sacar un RUC, constituir una compañía, que se haga de manera digital. Esta BUI, que se llama, que es la ventanilla única de inversiones, va a eliminar trámites, simplificar trámites que sabemos lo engorrosos que han sido en el país, y digitalizarlos, que es muy importante. Vamos a trabajar con todas estas entidades que son las que hemos identificado que están involucradas en un proceso para invertir en el país. Esto va desde el SRI, los registros mercantiles, el IES, Agrocalidad. Todas las entidades involucradas van a ser parte de esta ventanilla única de inversiones para que los inversionistas en una sola plataforma de manera digital puedan realizar todos sus trámites. Perdón. Yo creo que ahí acabo, Miguel Ángel, y al final, si me permites, me gustaría poner este video del presidente Lasso invitándolos al foro de inversiones que vamos a realizar ahora en noviembre. Con mucho gusto, Lorena, te agradezco más bien, gracias en verdad por la importante información que nos acabas de compartir. No solamente rescatar el tema de los contratos de inversión, que lo que buscan es brindar seguridad, confianza, 19 contratos ya suscritos, 44 en trámite. Las alianzas público-privadas, un instrumento igualmente legal que puede ser muy beneficioso para esas inversiones en las cuales se necesita la inversión privada. Los sectores con alto potencial de inversión, justamente que se han detallado. Conozco algunos de ellos porque hemos estado incluso trabajando en algunos proyectos justamente de estos sectores, y la ventanilla única de inversiones que lo que busca es facilitar los procesos de inversión. Así que creo que Verónica mencionaba, ¿no? Hay un nuevo viento y se han redireccionado las velas de este barco, y creo que el viento sopla a favor. Así que muchísimas gracias, Lorena, y con mucho gusto al final para que puedas compartir el mensaje del presidente Guillermo Lasso, que creo que es muy importante. Voy a continuar entonces ahora con Genaro. Genaro, por favor, igual tus siguientes 10 minutos para hablar sobre seguridad y confianza, que fue donde terminamos en tu primer bloque asignado para ti. Y también dos preguntas muy puntuales que te agradecería si puedes toparlas, es si el retorno del Ecuador al CIADI favorece al país como un destino de inversiones, y qué han hecho otros países justamente para ser atractivos al inversionista. Por favor, Genaro. Señalaba hace un momento que si nosotros tuviéramos un capital, resultado y fruto de nuestro ahorro durante algunos años o tiempo, y no quisiéramos guardar esos ahorros ahí debajo del colchón, ¿cuál es nuestra forma de pensar? ¿Qué es lo que quisiéramos alrededor de ese ahorro? Lo primero es que no venga alguien y se nos lo robe, nos lo quite, esos ahorros resultado del esfuerzo de nuestro trabajo. No quisiéramos además que a quien entregamos ese ahorro nos cambie las condiciones por las cuales yo deposité esa confianza de mis ahorros para generar una mayor producción alrededor de ese capital. Y si a quien entregamos nuestro dinero nos hace trampa, nos cambia las condiciones que nos motivaron en su momento a invertir, nos gustaría tener la posibilidad de acudir a una instancia que evite que pierda ese capital. Además, no quisiéramos que nuestros ahorros pierdan valor. Si tengo 1,000, no quisiera que en un tiempo valgan 500. Y por el contrario, lo que quisiéramos es que nuestros ahorros produzcan más valor, sean una fuente adicional de ingresos o que nos permitan ampliar sucesivamente el patrimonio inicial que teníamos. Nos gustaría que las condiciones sean atractivas, por ejemplo, si es que lo pongo en el sistema financiero, que la tasa de interés sea interesante y que nos dé seguridad en términos también del retorno de la rentabilidad de esa inversión. En fin, quisiéramos que quien recibe nuestros ahorros no solo no nos trate mal o que parezca que quiere engañarnos, sino que también nos inspire confianza. No vamos a entregar nuestros ahorros, ese resultado de nuestros esfuerzos,
de una manera tan simple. Y ese análisis que nosotros haríamos personalmente con nuestro ahorro, con nuestro capital que tenemos, que puede ser pequeño, mediano, grande, no importa, también lo hace un inversionista. Compara y evalúa las mejores opciones, cuáles son las más seguras para colocar su capital. Y ese benchmarking, en el caso de las inversiones extranjeras, son internacionales. Se analiza a los países, a las regiones, para ver cuáles son las mejores oportunidades de localizar una inversión. Lo primero que se tiene presente entonces es que el Estado, el país en el que voy a depositar las inversiones, respeta el Estado de Derecho, la propiedad privada, tiene una institucionalidad. Si un inversionista observa que el riesgo es alto porque le pueden robar, expropiar directo o indirectamente su capital a través, por ejemplo, de normas tributarias que pueden prácticamente expropiar una inversión, normalmente va a abstenerse de realizar esa inversión. También el freno puede surgir por políticas de distinto orden, no solo económicas, sino también de la ausencia de políticas, por ejemplo, que no garantizan la seguridad de las personas o de la inversión o de la propiedad privada. Aquí la seguridad multidimensional es importantísima para localizar una inversión. Si es que hay delincuencia, crimen en el país, pues la verdad el inversionista lo va a pensar 2 veces antes de localizar la inversión. Seguridad jurídica, respeto al Estado de Derecho es un factor clave para el inversionista. El respeto a la autoridad, al orden y a la ley. Por eso, los tratados bilaterales de inversión, los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, o, por ejemplo, los tratados que permiten el acceso a instancias imparciales de arbitraje para resolver las disputas, son fundamentales para atraer las inversiones. No necesariamente esas instancias, ya lo vamos a ver, se acuden permanentemente porque es la última ratio cuando realmente ya no es posible resolver una controversia de manera directa entre el inversionista y el receptor de la inversión. Un Estado quebrado, con déficits fiscales permanentes, que va a tratar de cubrir sus gastos con nuevos impuestos o con devaluaciones, pues le hacen resistir a un inversionista, la verdad, la idea de localizar su inversión. Esta es nuestra principal fortaleza en el ámbito macroeconómico, es la dolarización, como ya señalaba Lorena hace un momento. Es un activo que debemos cuidar y además saberlo aprovechar, explotar, visibilizar a la comunidad internacional. Además, si es que la economía se expande y crece a buen ritmo, el crecimiento económico también es un atractivo para la inversión. Habrá mejor poder adquisitivo de las personas, de los ciudadanos en la sociedad y, por tanto, la inversión puede resultar más atractiva en términos de expansión. De ahí que mercados ampliados, buena infraestructura, recursos naturales, capital humano calificado, hacen más atractiva también la llegada de capitales. En ese sentido, los acuerdos comerciales internacionales son fundamentales para poder aprovechar economías de escala y generar mayores oportunidades de inversión y de la rentabilidad de las inversiones que todo inversionista, como decíamos, está buscando. Conectividad digital, conectividad de transporte internacional, una adecuada infraestructura y servicios básicos son factores que le hacen más atractivo a las inversiones. El personal calificado que encontremos en el país, profesionales que puedan desempeñar tareas relacionadas con la inversión en el ámbito tecnológico, en el ámbito técnico que sea, es fundamental también para las decisiones. Y la imagen, reputación y confianza. De ahí los indicadores. Estos indicadores que muchas veces suenan, el índice global de competitividad, el Doing Business, hay unos índices también de confianza de las inversiones, del riesgo país. Estos son fundamentales y tenemos que darle un seguimiento permanente porque también informan al inversor sobre las condiciones del entorno de la inversión que se desarrollaría. Retornar al CIADI favorece al país como destino de inversiones. Ya decíamos que si entre los factores para que un país sea más atractivo a la inversión se encuentra la existencia de marcos jurídicos que garanticen la certidumbre, la estabilidad jurídica, un sistema de solución de controversias imparcial y la necesidad de contar con mercados ampliados, el retorno al CIADI es fundamental para alcanzar esos objetivos de certidumbre, estabilidad y ampliar los mercados, que decíamos que también es un factor importante para localizar una inversión. En el CIADI hay 164 estados miembros. La pregunta sería más bien, ¿por qué no estar dentro del CIADI? Cuando toda la comunidad internacional
forma parte de este foro, el más importante para las disputas internacionales. Pero como decía, un mecanismo de solución de controversias es la última instancia, el último mecanismo para resolver las diferencias. Por eso es que a pesar de que hay 164 Estados miembros del CIADE, apenas llegan entre 40 y 50 casos al año al CIADE, de todos los países del mundo. De esos de América del Sur apenas son el 20%. En el Ecuador, en todos los años que estuvo y formó parte del CIADE, apenas tuvo 14 casos que se llevaron al CIADE. En 50% de esos casos, el Ecuador ganó. Los laudos fueron favorables al Ecuador. Sí hubo un 50% de casos de esos 14, o sea, 7, que el Estado ecuatoriano fue condenado incluso a pagar unas multas derivadas del incumplimiento de los contratos de esas inversiones que estaban detrás. Pero ¿cuál fue la razón finalmente de que el Ecuador haya perdido esos casos? Haber incumplido las condiciones por las cuales se invirtió o las condiciones contractuales de esa inversión. No fue alegremente porque vino alguien y dijo multémosle al Ecuador en tantos miles de millones o cientos o decenas de millones de dólares. Los marcos jurídicos que garantizan la seguridad jurídica son fundamentales. Por eso, los tratados bilaterales de inversión que el Ecuador debe retomar nuevamente la senda de negociación van a incluir normalmente una cláusula del foro del CIADI. Hoy estamos negociando con México. Ese acuerdo comercial va a incluir necesariamente una cláusula relacionada con el CIADI. Si queremos un acuerdo comercial con Estados Unidos, como al menos el sector productivo de manera generalizada lo plantea, necesitamos ser parte del CIADI y asumir la posibilidad de que los inversionistas acudan a esas instancias internacionales. Si queremos un acuerdo con Canadá, con Corea, con Japón, todos ellos van a pedirnos la inclusión de una cláusula de solución de controversias internacionales para el caso de inversiones inversionista-Estado. Este mecanismo, la pertenencia al CIADI, la verdad, no puede estar en discusión si es que nuestro norte, nuestra nueva acción es insertar el Ecuador en el mundo, aprovechar las oportunidades de la dolarización del Ecuador y atraer divisas al país. El Ecuador no tiene otro camino, la verdad, que abrir sus puertas a las divisas que solo pueden entrar por exportaciones, por turismo, por inversiones, o bueno, lamentablemente por remesas. Y aquí las inversiones juegan un rol estratégico, porque pueden precisamente enfocarse a generar mayor nivel de exportaciones, mayor atracción del turismo para el Ecuador. Aquí es donde la inversión productiva, la inversión extranjera productiva debería enfocarse. Más que nuevos incentivos a la inversión, la verdad, desde nuestro punto de vista, porque ya tenemos un marco interesante, hemos visto los contratos de inversión que nos señalaba Lorena, tenemos el Código Orgánico de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones que establece una serie de mecanismos, las sedes, las zonas de desarrollo económico especial, tenemos una ley de alianzas público-privadas, tenemos una gran cantidad de incentivos tributarios, más que en este momento reforzar los incentivos a la inversión y estarlos cambiando permanentemente, debemos juntos reducir los obstáculos, los frenos, los desincentivos a la inversión. Es el momento justamente de trabajar no necesariamente los incentivos, sino los desincentivos. ¿Y entre cuáles? Entre ellos, ¿cuáles? La falta de confianza por la estabilidad económica y política presente y futura del Ecuador, regulaciones o tributos que desincentivan la inversión, como el impuesto a la salida de divisas, que no es un incentivo a la inversión, sino la verdad hoy un desincentivo a la inversión. La sobreregulación que tenemos en la actividad productiva del país, necesitamos eliminar una serie de regulaciones que ya son ilegibles en el país y que han sido creadas para obstaculizar, en algunos casos explícitamente, para una ideología de sustitución de las importaciones por producción nacional. Necesitamos además, y tal como lo han hecho... Agradeceré si podemos ir terminando en el próximo minuto, por favor, discúlpame la molestia. Avanzar al ritmo de la conectividad global, de las nuevas tecnologías, de las nuevas demandas que exige el mercado y la sociedad. No podemos mantenernos con un código laboral de 1938.
cuando ya la dinámica laboral ha cambiado en el mundo entero. El Ecuador no puede quedarse rezagado y necesita generar nuevas opciones de contratación y condiciones de contratación laboral. Mantener la diplomacia de alto nivel, como la que está ejerciendo el presidente de la República. Esto no podemos creer. Es el presidente de la República quien va a fundamentalmente proyectar la imagen del país hacia la comunidad internacional y debe hacerlo con mensajes claros y sin retrocesos. Y una diplomacia activa de atracción de inversiones. Las embajadas, las oficinas comerciales, ProEcuador, deben alinear su trabajo en función de la mejora de la imagen, la reputación y la atracción de las inversiones hacia el país. Estamos en un momento histórico, debemos saberlo aprovechar. Muchas gracias, Genaro. Sin lugar a dudas, el tema es apasionante y la calidad de nuestros tres conferencistas es muy alta y por lo tanto creo que podríamos prolongarnos en el tiempo, pero en respeto al horario planteado voy a proseguir. Gracias por tus comentarios muy importantes, Genaro. Verónica, continuamos contigo y pues yo tendría básicamente dos preguntas finales para ti. ¿Cuál debería ser el aporte del sector privado para que Ecuador sea un destino de inversiones? ¿Y cuál debería ser el aporte de los gremios en este objetivo? Tú que también eres parte del sector gremial. Verónica, por favor, tienes tus 10 minutos. Muy amable. Está apagado el micrófono. Gracias. Efectivamente, el trabajo es de todos unidos, ¿no? No es que solamente se puede decir hay que generar, sí, hay que generar un marco legal, hay que generar, y no solo depende del Ejecutivo, depende también del Legislativo y de la gobernabilidad que haya para pasar las leyes necesarias para destrabar tanta traba que hay, sí, efectivamente, para la inversión. Como decía, los desincentivos vienen porque hay leyes que se cruzan, hay leyes nacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, hay incluso ordenanzas en los GATS que se contraponen, y de hecho yo tuve una experiencia con el tema de una alianza público-privada, que tenemos una ley de alianza público-privada y tenemos una ordenanza en Quito de alianzas público-privadas y las dos no se contraponen, es decir, hay que generar un proceso. Los procesos y los procedimientos de alianzas público-privadas, y lo puntualizo para que Lorena lo sepa, es importante hacer un proceso fluido porque se traban cuando no hay el proceso, todavía no hay un proceso claro de alianza público-privada en el país, lo puedo decir porque lo he vivido, y creo que es bueno tener un proceso definido. No solo la ley, no solamente, pero ya cómo se asienta en cuando traemos una alianza y que haya un proceso clarísimo para que sea rápido y fluido. Creo que esas son las cosas, creo que tenemos un marco legal, como decíamos, y además ya las velas se han movido para tener un nuevo rumbo con los nuevos vientos. Creo que el gobierno hace un gran trabajo, como desde el sector privado, la empresa privada y los gremios, aportamos y apoyamos justamente con el know-how de lo que pasa en la producción, de lo que pasa cuando tú asientas un proyecto. Normalmente tienes restricciones, normalmente tienes cosas que se dan en el camino cuando vas llevando adelante el proyecto, y lo que hay es que tener un trabajo y un diálogo conjunto todo el tiempo para que esos marcos que hoy se están cambiando, al aterrizarlos al proyecto y al aterrizarlos a la realidad de hacer una alianza pública-privada, de implementar un contrato de inversión, de promover el país, de generar los tratados de libre comercio y todas estas empresas, si quieres decirlo así, o retos que tenemos en conjunto, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, incluso el judicial, la empresa privada, los gremios, la sociedad civil. Es un trabajo en conjunto. Eso se llama gobernabilidad, y creo que desde el punto de vista de la empresa privada estaban abiertos y estamos abiertos. Desde los gremios estamos trabajando fuertemente en generar ese know-how que tenemos de cuando las cosas ya se asientan en territorio. Esa es la definición. Creo que es muy importante tener ese trabajo hombro a hombro para ir generando y quitando esas restricciones a medida que vas implementando estos muy buenos programas y este plan de desarrollo. De hecho, ese plan de desarrollo lo vamos a hacer todos en equipo. Como hicimos la vacunación, ese es un ejemplo. O sea, yo siempre vuelvo a mostrar un ejemplo inédito en el país, como que de los cuales aquí estamos 4 de los actores, y hubieron muchos actores de diferentes aspectos, de todos los estamentos, de todos los sectores, que nos permitió justamente
Cuando había una restricción, la trabajábamos en equipo y trabajamos para quitar esa restricción, ¿no? Eso es cuando uno hace un proyecto. Entonces yo lo veo así, desde los gremios estamos totalmente abiertos. De hecho, por ejemplo, para los tratados de libre comercio ya se ha firmado la creación del cuarto adjunto. ¿Qué hace el cuarto adjunto? El cuarto adjunto es este ente consultivo que va a estar ahí representado por los diferentes gremios. ¿Para qué? Para poder hablar de lo que son esas restricciones, de esas oportunidades, de esas sensibilidades, de esas amenazas, y dónde tenemos que acelerar, dónde tenemos que generar ese bienestar para al final del día tener un país mucho más productivo, que es lo que todos queremos, y con mucho más bienestar para la sociedad. Y generar empleo, y generar no solo el empleo para los 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy queremos dar empleo formal, sino también a todo, tenemos casi yo creo que más de 500,000 de migrantes, aunque los venezolanos son 500,000, pero esto de la migración nos va a pasar porque la nueva realidad del mundo es que la gente se mueve de un lugar a otro. Esto no sucedía hace 25 años que tengamos una migración. Nosotros más bien exportábamos gente, y dolorosamente eso no debe seguir pasando. La gente debe quedarse aquí, los ecuatorianos deben quedarse aquí. Como decía Genaro, no debería haber por remesas de ingresos, pero deberían esos ingresos quedarse en el país generando empleo. Entonces, reemplazar esos 3,000 millones de dólares que ingresan al país por remesas de migrantes deberían darse en 3,000 millones de productividad e inversión dentro del país con empleo para ecuatorianos y aquellos que vienen al país a buscar oportunidades. Es decir, hay mucho que hacer, pero la buena noticia es que nuevamente estamos con un nuevo futuro, como nuevamente vuelvo a hablar del barco, cambió el viento y las velas están enfiladas según lo que podemos ver, y todos tenemos que remar para el mismo lado. Esa es la metáfora, si quieres decirlo así. Creo que es muy importante estar abiertos a escuchar. Creo que de todos los sectores hemos encontrado mucha apertura del presidente Lasso, de su equipo, del mismo Ministerio de la Producción, del de Turismo. De hecho, estamos trabajando en equipo. Creo que eso es importante. Y bueno, ¿qué te diría? Definitivamente ya creo que en se ha hablado de todo lo posible, pero sí hay una cosa importantísima, que es esta unidad que se pide de que todos trabajemos en equipo, incluso hasta para criticar. Digo yo, podemos criticarnos entre nosotros. Hay unos sectores que tienen un interés, otros sectores que pueden tener otro, y eso es legítimo dentro de un país y dentro de los sectores productivos y de cualquier sector social o ambiental. Lo importante es buscar ese norte que beneficie a encontrar un consenso que llegue a tener estos resultados positivos que al final son para todos, para gobierno, para empresarios, para gremios y para la sociedad civil. Muchas gracias, Verónica. Muy claro, igualmente, como siempre, tus comentarios y tus respuestas. Quiero agradecer a nuestros conferencistas por la lucidez de sus respuestas, de su exposición. Gracias, de verdad, valoramos muchísimo a todos los asistentes. Ahora quiero pasar a unas preguntas. Tenemos varias preguntas del público y obviamente por el tiempo, lastimosamente, no vamos a poder topar todas, pero sin embargo quisiera topar unas preguntas puntualmente, Lorena, contigo, y era la siguiente pregunta, Lorena, nos hacen es, ¿qué tiempo puede tomar la celebración de un contrato de inversión? ¿En qué institución está a cargo? Es una pregunta, y tengo otra pregunta igual relacionada con el contrato de inversión. Buenos días. Para poder gozar del beneficio establecido en la Ley de Fomento Productivo sobre la exoneración de impuesto a la renta por nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, ¿es necesario firmar un contrato de inversión? Es una pregunta igualmente que nos hacen, así que quisiera dar paso a Lorena, y de una vez quiero hacer una pregunta para Verónica. Igualmente, ayer se presentó a la Asamblea el plan de creación de oportunidades. ¿Cómo puede participar el sector privado desde las cámaras? ¿Qué proyectos de apoyo al inversionista tienen? Es una pregunta igualmente para Verónica. Así que quisiera solamente, y les pido mil disculpas por no poder abordar todas las otras preguntas en honor al tiempo, pero todavía tenemos algo adicional por mencionar al final. Así que procedo, por favor, Lorena, te doy la palabra, y luego Verónica con estas preguntas. Muy amables.
Gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Sí, el ente rector de las inversiones es el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El ministro Julio José preside el CEPAI, que este es el consejo que aprueba los contratos de inversión. Debajo del viceministerio que yo lidero, que es el Viceministerio de Promoción de Exportaciones e Inversiones, se encuentra la Subsecretaría de Inversiones. Es a través de esta Subsecretaría de Inversiones donde ingresa el contrato, la solicitud del contrato de inversión y lleva todo un proceso. En cuanto a los tiempos, justamente nosotros estamos trabajando en reformas para conseguir que la suscripción de un contrato de inversión no sea tan larga ni engorrosa, que es la primera queja que recibimos apenas llegamos al cargo, que firmar estos contratos de inversión era muy lento, que tomaba mucho tiempo, que era muy engorroso. Estamos trabajando en reformas para lograrlo y agilizar los tiempos. Queremos que estos contratos de inversión, el objetivo es lograr que se suscriban en 3 meses. No depende únicamente de nosotros, porque dependiendo del tipo de proyecto, también tiene que tener el informe favorable del ente rector en la materia. Por ejemplo, si es un contrato de un hospital, tiene que pasar por un informe del Ministerio de Salud, por ejemplo, que debe hacer el informe respectivo del proyecto. Luego siempre debe pasar por el Ministerio de Finanzas, porque al haber exoneraciones tributarias, esto se lo ve como un impacto fiscal que debe ser analizado por el Ministerio de Finanzas. Y luego hay el Consejo de Inversiones, que está presidido por el ministro Prado. De este consejo es parte también la Cancillería, un representante de Presidencia, que en este caso es el subsecretario jurídico de Presidencia, las EMPLADES, el SRI. Y ahí se aprueba los incentivos del contrato de inversión para suscribirlo. El contrato lo suscribe la empresa y el ministro Prado. Muchas gracias, Lorena. Verónica, también te concedo la palabra. Bueno, efectivamente, desde parte de los gremios, nosotros aportamos también, como les dije anteriormente, en generar esta atracción de inversiones, y me refiero a las inversiones para desarrollar esos ejes. Las empresas asociadas a nuestros gremios, que en el Comité Empresarial son 111, pues obviamente tienen una política de apoyo a traer y a crecer en estos ejes estratégicos. Creo que en los tratados de libre comercio, que son parte de ese nuevo norte o de esa nueva enderezada de velas para llevar el barco con un buen viento, y lo vuelvo a decir porque creo que es una buena metáfora para entender lo que está pasando, nosotros somos parte de eso, de esa creación de oportunidades a través de nuestras relaciones internacionales con gremios internacionales, por lo menos desde el Comité Empresarial, lo propio con todos nuestros asociados. Somos parte de las misiones y también somos parte de la creación de estas herramientas que permitan ayudar a generar este mecanismo, porque yo siempre digo, las leyes y todas estas reformas son solamente engranajes. Las personas y los empresarios y el sector público y el privado son ese aceite que aceita para que funcionen las cosas. Así que esa es nuestra participación, y además nuestra participación va siendo la necesaria para poder llegar a esa meta, como lo hicimos, y vuelvo a poner el tema de la vacunación porque creo que fue algo que no ha pasado en el país por lo menos en los últimos 20 años. Así que desde los sectores gremiales hacemos la opinión, hacemos los proyectos, y muchas veces también nos ponemos en el proyecto como actores importantes, e incluso las empresas como inversionistas para hacer que el mecanismo funcione. Muchas gracias, Verónica. Termino con una última pregunta para Genaro. ¿Cuándo se tiene previsto el inicio de las negociaciones del acuerdo comercial con China? No sé si tú tienes alguna información al respecto, Genaro. No conozco, tal vez esa información lo tiene el gobierno, pero el punto de partida en la relación con China todavía está un poquito más atrás de lo que podríamos tener en este momento, por ejemplo, en las negociaciones que hemos tenido con varios países latinoamericanos, como Guatemala, República Dominicana, Panamá o México, que esperamos concluir este año, según lo ha informado el presidente, el ministro, el viceministro. Este año podríamos cerrar las negociaciones del acuerdo comercial con México. Y claro, Estados Unidos, que sería nuestro objetivo
prioritario, digamos, en términos de principal socio exportador del Ecuador, depende ya no solo de nuestras gestiones y de lo que podamos lograr, sino de la propia política de comercio exterior que tenga Estados Unidos. El caso de China todavía será un proceso complejo, paulatino, hay muchas sensibilidades productivas en el Ecuador y va a ser una negociación, sabemos, difícil, pero muy desafiante además, porque China abre una gran cantidad de oportunidades, no solo de inversiones para el Ecuador, sino también de exportaciones del Ecuador hacia el Asia. Así es que esperamos también fortalecer esa relación con China, con todos los países de APEC, la verdad. Ojalá que logremos ingresar incluso a la APEC y que lo tengamos también en el horizonte para atraer inversiones al país. Muchas gracias, Genaro. Quiero agradecer a nuestros panelistas por su apoyo, por su claridad en sus intervenciones. Vamos a tener al final justamente el video del mensaje del presidente Guillermo Lasso. Antes de eso, solamente quiero reiterar que este evento llegó a ustedes gracias a Puente y Asociados de Estudio Jurídico, el apoyo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Quiero también recordarles, como parte de la celebración de los 20 años contigo de Puente y Asociados, tenemos varias charlas que hemos realizado mensualmente. La próxima de esta va a ser justamente un tema muy importante, economía violeta en los negocios. Economía violeta, cómo romper la brecha de género, algo que justamente tenemos aquí, dos mujeres empoderadas del tema, y que creo que es un tema muy importante que vamos a tener en nuestro próximo evento. Estén pendientes, esto va a ser en el mes de octubre, así que quiero una vez más agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, por habernos acompañado en este día, a Lorena, Verónica, Genaro, gracias una vez más por la claridad, por la transparencia, por el mensaje. Yo creo que al final de todo esto, creo que podemos concluir que Ecuador tiene un objetivo claro que es atraer inversiones. Y para querer atraer inversiones no es suficiente solo quererlo, hay que dar pasos, hay que dar señales, hay que completar y hay que realizar la tarea. Y creo que Ecuador está realizando esa tarea. Hay muchos temas igualmente pendientes, pero esto es un proceso. Así que yo quisiera invitarles e invitarnos a todos a soñar en que Ecuador podamos en un corto plazo tener unas cifras de atracción de inversiones muy similares o por lo menos cercanas a las de nuestros vecinos. Creo que es posible, creo que los países que llegaron a esas cifras en algún momento se hicieron los cuestionamientos que no estamos haciendo nosotros. Creo que en algún momento dijeron qué estamos haciendo mal y qué debemos mejorar, qué debemos cambiar. Y creo que esos son los cuestionamientos que estamos haciendo el día de hoy. Así que una vez más les agradezco mucho y quisiera ceder la palabra a Lorena para que por favor puedas tú hacer la presentación de este mensaje que el presidente de la República, Guillermo Lasso, quiere realizarnos a todos nosotros. Muchas gracias una vez más. Gracias, Miguel Ángel, y voy a proceder a poner en pantalla el video de la invitación al evento. Estimados amigos inversionistas y líderes empresariales del mundo, quiero invitarlos a que sean parte de la transformación productiva del Ecuador, en la visión de un país con más oportunidades para todos. Los invito al Foro de Inversiones Ecuador is Open for Business, donde podrán conocer las grandes oportunidades de inversión que tiene nuestro país. El 18 y 19 de noviembre de este año 2021 se llevará a cabo en Quito un gran encuentro que demostrará que estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. Nos encontraremos con inversionistas, empresarios y expertos mundiales en las temáticas más innovadoras relacionadas a inversiones y alianzas público-privadas. Seguimos en el camino de poner más Ecuador en el mundo y de traer más mundo al Ecuador. Contamos con ustedes. Un abrazo. Lorena, no sé si quieres comentar algo final. Sí, primero agradecerte, Miguel Ángel, por la invitación, a mis copanelistas también, Genaro, Verónica. Creo que estos eventos son muy importantes para poder realmente conocer las grandes oportunidades de inversión que tiene el país, en lo que se está trabajando, en lo que se está
mejorando también para hacer de este país un país atractivo para la inversión. Y por último, siguiendo el mensaje del presidente Lasso, invitarlos a todos ustedes a este gran evento, este foro de inversiones que se va a dar en la ciudad de Quito el 18 y 19 de noviembre, donde justamente buscaremos eso, poder realmente ofrecer, comentar y tener paneles sectoriales con un congreso, con invitados internacionales, sobre las grandes oportunidades de inversión que tiene el Ecuador en diferentes sectores. Así que están todos bienvenidos y muchas gracias. Gracias una vez más, Lorena, por tu participación, Verónica y Genaro. Agradezco y valoro mucho el que ustedes hayan tomado el tiempo para poder acompañarnos el día de hoy. Y a cada uno de ustedes, los asistentes, gracias por estar presentes. Les agradecemos mucho y les reitero, queremos estar siempre cerca de sus necesidades, atendiendo con respuestas que ustedes requieren. Muchas gracias una vez más. Hasta un próximo evento. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel. A todos, un muy buen día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, un gusto. Igualmente.